Buenas tardes. A continuación vamos a explicar este circuito de la fase 1 que corresponde al curso de análisis de circuitos, variables y leyes de circuitos de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. Bueno, como podemos observar, este circuito se compone de una fuente de 5 voltios en DC, 17 resistencias conectadas entre sí en serie y en paralelo. Como podemos observar, ya tenemos los conceptos básicos para identificar cuando unas resistencias se encuentran en serie, como lo es la R15 y la R16, y cuando están en paralelo, que se observa fácilmente aquí en la R5 y la R6. En el circuito debemos hallar la resistencia total, la corriente total del circuito, debemos hallar la resistencia total en el circuito, la corriente total del circuito, la caída de voltaje en cada una de las resistencias, la corriente que circula por cada una de las resistencias y la potencia del circuito. Debemos, para hallar estos requerimientos, para medir la corriente utilizaremos el amperímetro, que lo podemos ver aquí, que se conecta en serie a cada una de las resistencias del circuito, para de esta manera medir la intensidad de corriente que circula. Para medir el voltaje se utiliza un elemento como el multímetro, que lo podemos ver aquí en la parte derecha. Es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente las magnitudes eléctricas activas como potenciales o pasivas como las resistencias. Entonces, para realizar estos requerimientos utilizamos un simulador muy útil llamado Proteus, en el cual podemos ver aquí el circuito anterior presentado ya montado prácticamente en el software. Entonces procedemos a los resultados de la corriente medida con el amperímetro por este simulador llamado Proteus. Como podemos observar, como se mencionó anteriormente, para conseguir la corriente que circula por una resistencia debemos conectar el amperímetro en serie a la resistencia que vayamos a medir. Vamos a observar aquí en cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, aquí nos muestra en las letras de color verde los resultados obtenidos. En este simulador los resultados obtenidos son muy parecidos con la realidad. A continuación se mostrará la tabla donde podemos observar y comparar los resultados obtenidos por el desarrollo del ejercicio y los obtenidos aquí en el programa. Por ejemplo, podemos observar que la resistencia 1 obtuvimos 15.9 miliamperios. Si verificamos aquí, los resultados son muy similares. En la resolución del ejercicio nos dio 13.63 miliamperios. Para la resistencia 2 obtuvimos un resultado de 10.8 miliamperios. El ejercicio nos dio 10.9 miliamperios. Para la resistencia 3 obtuvimos un resultado de 9.08 miliamperios en el simulador. Y efectivamente, en el desarrollo del ejercicio se obtuvo la misma valoración, 9.08 miliamperios. En cuanto a los resultados de la caída de voltaje, los podemos verificar con el multímetro. También es posible realizar esta función con el software Proteus. Como podemos observar, se conecta en paralelo a la resistencia.
para verificar el voltaje. Entonces, por ejemplo, la resistencia 1 se obtuvo 0.33 voltios. A continuación la verificaremos. Sí, señor. Entonces, 0.3 voltios. En cuanto a la resistencia 2, aquí podemos ver que está conectada en paralelo. Obtuvimos un resultado de 3.57 voltios con el estimulador. Y en el desarrollo del ejercicio nos dio 3.60 voltios. Lo cual nos quiere decir que los resultados no son exactos, pero sí son muy aproximados. Por ejemplo, la resistencia 3 nos dio 1.09 voltios. La resistencia 3 nos dio 1.09 voltios. Y en el ejercicio nos dio 1.09 voltios. Como podemos observar, los resultados son similares y mostramos aquí en cada uno de las resistencias los resultados que se simulan con el multímetro, y en este espacio podemos verificar en la tabla de valores que creamos los resultados y que son muy similares a los que nos muestra el multímetro digital. Para terminar, desarrollamos en el software los resultados de la medición mixta. Entonces aquí combinamos lo mencionado anteriormente. Para la corriente, como podemos ver en la resistencia 1, se conectan en serie, y para averiguar el voltaje conectamos el multímetro en paralelo. Muchas gracias. Espero haya sido de gran utilidad esta pequeña explicación de la medición en este circuito para hallar la corriente en cada resistencia y la caída de voltaje.